toca a mí poder dar los primeros datos de la encuesta. Quiero destacar en principio que me ha tocado a mí dar la información, pero atrás hay el trabajo de mucha gente, de muchos técnicos, del INALE ni que hablar, pero también de otras instituciones que han colaborado, y ni que hablar el esfuerzo que tuvieron que hacer los productores. La encuesta era bastante larga, así que el agradecimiento a todos los que gentilmente permitieron que llegáramos a tener esta información. Quiero aclarar que estos datos son unos datos preliminares. Nosotros terminamos la parte de procesamiento de campo hace un mes y bueno, y nos pusimos a sacar la primera información, por lo tanto lo consideramos datos preliminares. Va a ser algo descriptivo y de repente no lo suficientemente analítico que hubiéramos querido. Para eso vamos a necesitar más tiempo, de cruzar más información, etc. Bueno, breve detalle de cómo nos organizamos. DIEA cumplió un papel muy importante en el diseño de la muestra y el apoyo técnico. Como decía Bañato, DIEA viene realizando este tipo de encuestas desde hace muchos años, cada 10 años. Y ellos, la responsabilidad de la encuesta la asumió el INALE, pero con un apoyo técnico muy importante por parte de DIEA. En el diseño de la muestra ni que hablar, toda la parte estadística la hizo DIEA. La muestra se basó en el censo agropecuario del 2011, de ahí se tomaron, se hizo un sorteo, digamos, aleatorio, según lo que estaba estipulado para que sea representativa. Posteriormente se hizo una licitación para que una empresa hiciera la encuesta. Nosotros nos afiliamos que iba a ser una encuesta relativamente complicada, en el sentido que estábamos pidiendo muchos datos tecnológicos y que por lo tanto los encuestadores tenían que ser profesionales que conocieran el rubro. Por eso se juntó un equipo muy interesante de agrónomos y veterinarios, todos vinculados al sector lechero, que fueron los que hicieron la encuesta y los que nos aseguraron la calidad de la información. Después hubo un control de calidad realizado por la ingeniera Rosana Ardogain, que controlaba todo lo que tiene que ver con la información que iba saliendo y nos permitía mejorar aún más la consistencia de la información. Queríamos aclarar que el periodo que se relevó es el ejercicio agrícola o fiscal 2013-2014. Las encuestas empezaron en agosto del año pasado, recabando información de los años anteriores. Y para terminar y no hacer muy largo esta parte, que no es la más entretenida, aclarar que la encuesta estaba destinada a remitentes y queseros. O sea, en Uruguay tenemos poca información del sector quesero. Esta es una encuesta que apuntó a toda la población y la única condición que tenía era que tuviera más de 10 vacas. O sea, de 10 vacas para arriba se entraban en el muestreo. Bueno, esto mostró Bañato. Esos son 8 departamentos, que es donde está el corazón de la producción lechera. Representa el 90% de la producción de todo el país. Se entrevistaron a 340 productores. Esto es importante aclararlo porque que hayamos entrevistado a 340 productores por el método estadístico que se utilizó, la información que nosotros tenemos es representativa de todos los productores de esos departamentos, que ahora después lo vamos a ver, son 3.600. O sea que tenemos que sacarnos ahora de la cabeza el número Cuando yo hablo ahora voy a hablar de 3.600 productores, no de 340, porque los métodos estadísticos aplicados nos permiten hacer esa expansión. Bueno, brevemente les digo que vamos a hacer, en la charla va a consistir en una presentación de datos generales, hablar sobre los recursos humanos, tierra, ganado, efluentes y después algunos aspectos tecnológicos. Estamos dejando muchísima información afuera. Acá es poder dar un pantallazo de algunos números que vienen dando la encuesta. Bueno, en cuanto a datos generales, tenemos que decir que fueron en esos departamentos, digamos, hay 3.610 productores, ocupan 762.000 hectáreas por todos
superficie, no necesariamente exclusivamente lechería, digamos, sino es lo que ocupan esos productores. Tienen 440.000 vaca masa y produjeron 2.130 millones de litros. En promedio nos da que los productores tienen 210 hectáreas, pero es importante para poder entender lo que es el sector lechero a nivel primario, que el 50% de los productores tienen menos de 100 hectáreas. O sea, una cosa es dividir las hectáreas totales sobre los productores, que nos da 200, y otra cosa es analizar, digamos, cuántos productores entran en esa medida. En cuanto a vacas, el promedio es 120 vaca masa, pero también el 50% de los productores tienen menos de 70 vacas. En cuanto a los litros, el promedio diario de producción es de 1.600. Nosotros acá estamos hablando de números redondeados, en el sentido de que para facilitar la comprensión, después, el día que hagamos una publicación, no van a ser exactos estos números. Y el 50% de los productores tienen menos de 700 litros por día. Esto lo decimos porque nos parece que el promedio, si bien es muy interesante e importante, no refleja ciertos aspectos y ciertas características que tiene el sector. Bueno, y dentro de esos 3.600 productores, tenemos que 2.800 son remitentes y 800 son queseros. Con los queseros hay muy poca información. Estuvimos tratando de chequear alguna información con las asociaciones de queseros, etc. Creemos que en realidad puede haber más queseros, lo que pasa que ni en DICOSE se anotan como queseros, sino que quedan como ganaderos, y a la hora del censo, que es de donde sale esta información, puede haber pasado algo lo mismo. O sea que esto sería una base de productores queseros, pero es probable que en realidad hayan algunos productores queseros más. Entonces, de lo que sale de la encuesta, un 77% son productores remitentes y un 23% son productores queseros. Tratando de ver algunas generalidades de la producción, hicimos este cuadrito. El 50% de los 3.600 productores se dedican exclusivamente a producción de leche. Ahí hay remitentes y queseros, ¿no? Pero solo se dedican, o sea, no tienen otro rubro. Hay un 48% que tienen diversificación, que puede ser poca o mucha, pero digamos, hay diversificación. Quiere decir que tienen algún otro rubro, o plantan, hacen algún cultivo, o tienen ganadería de carne, o crían los propios machos, digamos, y hacen ganadería de carne, etc. Y solamente el 2% tienen la leche como segundo rubro. O sea que estos que están diversificados, pero ante la pregunta en la encuesta, consideran que el principal rubro, la principal fuente de ingresos de sus empresas es la lechería. ¿Ah? Bueno, después nos pareció importante estos números en abstracto o genérico, no nos dicen mucho si no recordamos qué pasó antes. Entonces acá quisimos hacer una comparación de la encuesta 2007, que es la última encuesta que había hecho DIEA en el año 2007. Como DIEA había hecho solo a remitentes para hacer este análisis, tuvimos que dejar de lado los queseros y nos centramos en los remitentes de la encuesta de 2014. Y acá podemos ver grandes números. Número de explotaciones, y esto parece increíble porque es exactamente el mismo, ni siquiera por uno, pero eso es lo que dio. El total de explotaciones son exactamente la misma, o sea que no hay pérdida de productores en términos absolutos. Somos conscientes de que productores salieron, pero también productores entraron. La superficie lechera cayó en un 14%, la superficie total cayó en un 6%. Esto demuestra que algunos propios productores lecheros dedicaron alguna parte probablemente a agricultura, a hacer alguna soja o algo, apretaron un poco más el ganado. La producción de leche aumentó un 42% entre este periodo, realmente un incremento muy importante. Después vamos a ver algún dato más.
y la producción la cantidad de vacas masas aumentó un 16%. Sin sacar mucha cuenta, es claro que hubo una intensificación a través de un incremento en la productividad por vaca y un incremento en la productividad por hectárea bastante importante para que estos números cierren. Otra cosa que nos parecía interesante, bueno, cómo se comportó la población en términos de tamaño. Nosotros con la encuesta de 2007, en un trabajo con FAO, PIPA y DIEA, habíamos construido unos modelos para poder operar, y acá sintetizamos un poco esos modelos. Acá estamos haciendo remitentes, también solo con remitentes estamos trabajando acá, por estrato de tamaño, producción por día. Agrupamos un grupo de muy pequeños productores en cuanto a su producción, menos de 300 litros por día, de 300 a 1400, de 1400 a 2500 y más de 2500 litros por día. Hicimos cuatro grandes grupos de productores. Y comparamos, el azul es lo que había dado la encuesta de 2007 y el rojo es lo que da la encuesta de 2014. Fíjense ustedes entonces que a nivel de los productores de menos de 300 litros, hubo una desaparición o una merma de esa cantidad de productores en un 49%. No tenemos los datos, sospechamos de que partes abandonaron el sector, porque es una escala chica, a veces difícil de sostener. Y parte lograron crecer y estar en este estrato más grande. Este estrato de productores medianos, llamémosle, prácticamente queda igual. Y hay un traslado, digamos, de productores y de crecimiento hacia los estratos más grandes del 38 y 40%. O sea, que ha habido un corrimiento de la población en cuanto al tamaño medido en la producción de leche hacia más grande, que condice con un incremento en la producción total del 42%. Pero se ve reflejado de esta manera en el corrimiento. Nos parecía interesante poder mostrar estos números. Otra cosa que nos parecía interesante, también basados en el trabajo que DIEA viene haciendo desde hace años, es el indicador de productividad medido en litros de leche por hectárea lechera. Este es algo que viene midiendo DIEA desde hace tiempo. En 1977 estábamos en 750 litros por hectárea. Estos son las encuestas que hizo DIEA en todos estos años. Y en el 2014 nos da que llegamos a 4.000 litros de leche por hectárea lechera. Eso implica una tasa de crecimiento en la productividad en estos años, que son 37 años, del 5% acumulativo anual en productividad por hectárea, y si los medimos en el último periodo del 2007 al 2014, del 7%. Bueno, otro componente que nos parece interesante en el análisis para poder comprender el sector, porque una de las cosas que nosotros queremos es poder realmente comprender cuál es la dinámica del sector productivo. Y es algo que hace tiempo venimos trabajando, en el sentido de que hemos aproximado a través de información de DICOSE, a través de información secundaria que hemos encontrado, pero acá realmente le dimos mucha importancia a este tema, y una de las preguntas de la encuesta era: ¿cuánto producía usted en el 2005-2006? Y por supuesto, ya le habíamos preguntado cuánto producía en el 2013-2014. Habían algunos tambos que no estaban en ese momento y por lo tanto no tenemos el año cero, pero de todos los productores que respondieron, que era la gran mayoría, por supuesto, construimos este cuadro. ¿Y cómo se lee este cuadro? Separamos a los productores en función de la tasa de crecimiento anual de este periodo. Y pusimos, este grupo de acá es el 20% de los productores que creció menos. En realidad no creció, 4% de decrecimiento en este periodo. Y así sucesivamente, 20% que creció medio inferior, otro 20% de los productores, o sea que separamos a la población en partes iguales, 5 partes. Y vemos
el comportamiento. El promedio anda en el eje del 5%, pero tenemos un 20% de los productores que creció a tasas del 13% anual y un 20% que creció a tasas de un 8%. Con esto queremos ver que el comportamiento a nivel de las unidades de producción es realmente muy dinámico, pero a su vez muy variable. No todos se comportaron en este periodo exactamente de la misma manera. Si nosotros dijéramos crecimos a un 5, tenemos un promedio, pero acá nos metemos un poquito más adentro del promedio. Una cosa que nosotros siempre asociamos, que acá por supuesto no lo pudimos sacar, ni menos para hoy que no tuvimos tiempo, es que detrás de estos crecimientos hay fuertísimas inversiones. No se crece si no se invierte. Bueno, y entonces acá tenemos un 40% de los productores que prácticamente no creció. O sea, en un periodo de precios relativamente buenos, históricamente buenos, un 40% de los productores se mantuvieron bastante estáticos, digamos, porque si uno promedia esto, da hasta negativo, entre 4 y 2%. Bueno, y acá les quiero mostrar, no se asusten, es la misma proporción que les mostré recién, separada la población en tasas de crecimiento, pero para ver qué características tienen los que crecieron a distintas tasas. Acá están los que crecieron menos, son productores de 800 litros por día. Fíjense que hay cierta relación entre el tamaño con las tasas de crecimiento que tuvieron. O sea que los dos sectores que crecieron menos de productores, hoy son relativamente más chicos que los que más crecieron. Si lo miramos en superficie de vaca masa, pasa lo mismo. Estos dos sectores menos dinámicos son hoy más chicos. Si lo miramos en los litros por hectárea, pasa lo mismo. Fíjense ustedes acá, estos sectores dinámicos están todos en 5.000 litros por hectárea de vaca masa. Aquí les cambié la relación, no nos confundamos. A veces trabajamos, o sea, utilizamos los litros de leche por hectárea lechera para tener una idea global cuando no podemos afinar, pero tratando de afinar y comprender mejor, definimos las áreas donde pastorean y comen las vacas. Entonces estos números son más altos que los otros, obviamente, ¿no? ¿Verdad? Y si miramos la edad del productor, esto lo hicimos para empezar a ver si puede haber alguna relación con las tasas de crecimiento. De estos números no podemos desprender mucho que los que menos crecen sea porque tienen más edad, aunque sí puede llamar la atención que son un poco más jóvenes los que crecieron a tasas del 13%. Pero de acá yo no me animo a sacar ninguna inferencia de que haya relación. Quizás algún análisis estadístico más profundo pueda determinar alguna variable de esto. Con esto estamos queriendo decir de que probablemente no estamos convencidos que la relación, los motivos por los cuales esos productores no crecieron es de múltiples causas. Muchas causas explican, desde el flujo de caja que tienen por ser un poco más chicos, razones culturales, razones de acceso a la tecnología, etc. No vamos a entrar en eso, esos son los grandes desafíos que tendremos en el INALE y en el sector para poder seguir trabajando en el futuro. Bueno, y entrando entonces, dejando los datos globales y tratando de apuntar un poco a cosas específicas que salen del sector lechero, vamos a empezar con el tema recursos humanos. Personas vinculadas a la lechería, 17.500 personas. Recuerden siempre que acá que nos falta un 10%, que eso no lo pusimos, un 10% de los departamentos que no están en la encuesta, que habría que agregar. Esto sería de la encuesta, de los departamentos de la encuesta. De estos 17.500, 14.500 son trabajadores. El resto son familias del productor que no trabaja. El 14.500 son recursos humanos, le pusimos, pero digamos, son los que trabajan en los establecimientos. De estos 14.500 hay 8.000 trabajadores familiares, de los cuales 3.800 son los titulares. Incluso hay más titulares que explotaciones, porque algunos son socios, etc. En vez de 3.600 tenemos 3.800. ¿Da? Y tenemos 6.500 trabajadores asalariados en estos departamentos. Eso entonces es el panorama, digamos, de recursos humanos.
Una cosa que nos parecía interesante ver, porque siempre está el tema de la edad como un factor, de que si se está envejeciendo y que eso es un problema. Bueno, no llegamos a ninguna conclusión muy contundente, pero empezamos a tirar algún numerito al respecto. Los productores tienen 54 años de edad promedio. Los trabajadores familiares, descontados los productores, tienen 41 años. Los trabajadores asalariados, en promedio, tienen 37 años. Por lo tanto, el grupo de trabajadores que trabaja todos los días en los tambos promedia unos 43 años. Siempre hemos trabajado o se han dado cifras solo del productor. Nos parecía que era interesante ver al conjunto. Era una mirada un poco diferente, pero que podía aportar a cuál es la dinámica que está teniendo el sector. Siguiendo en la parte de recursos humanos, le pusimos acá dirección, pero sería, bueno, el productor. Acá también sacamos datos de IEA y pusimos datos globales que son encuesta 2007 en rojo, 2007 en azul, encuesta 2014 en rojo. Como ven, no hay ninguna diferencia. Y lo que dice acá son los productores de más de 50 años y los productores de menos de 50 años. Como ven, no hay un cambio en este periodo entre encuesta y encuesta. Obviamente hubo renovación. La misma gente tiene 7 años más u 8 años más, pero evidentemente ha habido una especie de recambio generacional que ha permitido que a nivel de los titulares se mantengan estos estándares. Estos valores. Esta es la distribución de la encuesta actual de los titulares por edad. El grueso está entre 51 y 60 años, que es el 35%. Solamente tenemos un 3% menos de 30 años. Es difícil poder ser titular de una explotación agropecuaria con el capital que requiere eso, siendo muy joven. No es fácil, digamos, que se den las circunstancias para eso. Y el promedio, como ya habíamos dicho, es de 54 años. Bueno, otro aspecto que relevamos en la encuesta era de todos los trabajadores que estaban, familiares y no familiares, a qué se dedicaban, cuáles eran las tareas de ese conjunto de trabajadores. El 38% está ordeña, tractoristas 11%, tareas de dirección 9%, cría y recría 8%, peones, capataces, administrativos, queseros 4%, mixero, inseminación artificial y otros. O sea que están ordenados en áreas de importancia. Atrás de esta pregunta venía qué necesidades de capacitación tenemos para el sector. Todos sabemos que el recurso humano es realmente un tema crucial en el desarrollo del sector hoy y probablemente lo sea más en el futuro. Por lo tanto, tenemos que centrar mucha atención. Y una de las preguntas entonces de la encuesta era ¿qué necesidades de capacitación existen? Y aquí sale que lo más citado es en temas de ordeñe. Nosotros simplificamos acá, pero sería manejo de la vaca, ordeñe, tareas del tambo, calidad de leche, etcétera, relacionado a la diaria, digamos. Reproducción e inseminación en segundo término, alimentación, esto es alimentación de la vaca, tareas administrativas, cría y recría, tractorista, que acá incluye mantenimiento de máquina, etcétera, quesero, capataz, mixero y otros. Con esto me parece que nos da al sector algunas ideas de por dónde tendrían que ir los programas de capacitación en un futuro. Bueno, con eso redondeamos un pincelazo de algunos puntos del tema de recursos humanos y pasamos a aspectos relacionados con la tierra, que es otro factor muy importante y sensible a nivel de producción lechera. Bueno, acá relevamos algo que es bastante conocido por todos porque se ve que no es muy variable a lo largo del tiempo. En la encuesta nos da que un 47% de todos los productores, un 47% del área que manejan estos productores es propiedad, un 42% es arrendada y un 11% es otra. Lo interesante de otras en la encuesta,
A mí que me tocó ser parte del chequeo de las encuestas y revisarlas, y metiéndome, las encuestas tenían observaciones, que les pedíamos al interpretador que pusieran, es que sin poder decir una cifra concreta, la gran tendencia o la gran explicación de ese otros son tierras familiares que se la dan en una situación a sus propios hijos o parientes, llamémosle. O sea que el otros, si bien puede parecer algo inestable, y bueno, y al ser familiar también puede ser inestable porque las familias son complejas y pueden tener diferentes, sí, pueden haber muchos hijos, etc. Otros, en realidad, la mayoría se refiere a tierras que son de la familia y que la está explotando el titular y de repente sin un contrato formal de arrendamiento, y por eso se llama otros, usufructo, etc. Después hicimos un trabajo poniendo más foco, una lupa en los productores un poco más chicos, 150 hectáreas, para poder ver el impacto que tiene colonización, porque si uno lo diluye entre todos los productores, es poco de repente el área. Entonces, bueno, vamos a poner 150 hectáreas. Hicimos otra pregunta también que nos parecía importante. Acá lo sumamos todo y no lo separamos, pero acá lo separamos, que es de la tierra que es propia, ¿cuál le compramos a colonización? Porque en realidad sabemos que esa tierra, si bien es propia, hoy está sujeta a que está bajo la ley de colonización, entonces no es de libre disponibilidad. Por lo menos para hacer lo que uno quiere, pero sí es seguridad para el productor. Entonces tenemos que un 37% es propiedad, otro 8% también es propiedad, pero que el origen de la tierra es el INC. Un 13% es arrendado al INC, o sea que, como ven, hay un porcentaje bastante alto de tierras entre propiedad y puestas y usufructuadas de colonización, y baja en realidad lo que es la tierra arrendada a particulares a un 26%. Y como les dije, otros que también forma parte de las tierras familiares. Entonces, me pareció que era interesante ver, siempre decimos la mitad es arrendada, qué peligro, y bueno, en realidad el productor más chico, el 26% es arrendada. Lo otro también, como comentario, es que si bien vemos siempre como una amenaza que haya un 42% de tierra arrendada, y además se vio porque la competencia con la soja hizo que la lechería perdiera tiempo, es impresionante cómo pasan los años y en realidad se sigue manteniendo esta proporción. Entonces quiere decir que en realidad el sector es competitivo y logra mantener esas tierras arrendadas, por lo menos en los grandes números. No la ha perdido pese a la gran competencia que ha tenido con la soja. Bueno, de la superficie arrendada vamos a ver cuánto se está pagando de renta, que es otro tema que creo que interesa. Empecemos por este cuadro. Aquí separamos en 4 grupos: los que pagan menos de $100 por hectárea, 100 a 200, 200 a 300 y más de $300. Como ven, la gran mayoría de los productores, no son productores, son las hectáreas, están arrendadas entre 100 y 200 hectáreas, un grupo menor de menos de $100 y después grupo mayor, y este grupo de $300, tampoco hicimos el estudio muy profundo, pero recuerden que acá, primero que hay zonas agrícolas y hay productores lecheros que también son agrícolas lecheros y que están pagando rentas más de zonas agrícolas que compiten abiertamente. El promedio de todas las hectáreas arrendadas de este ejercicio dio $170 por hectárea. Una cosa que tenemos que tener siempre presente, porque uno siempre lo compara, bueno, ¿cuánto paga la agricultura? Es que estas hectáreas son por hectárea total arrendada. La agricultura cuando paga sobre área de chacra. O sea que en realidad esto por área de chacra o área útil habría que subirlo un porcentaje que puede ser el 15, el 20% según los tambos, y ahí tendríamos que estar hablando de 200 y pico de dólares de área más o menos útil, ¿no? Eso, las comparaciones hay que hacerlas tratando de ajustar. El otro componente interesante es en qué moneda o qué ajuste se hacen esas rentas. El 78% es en dólares, 15% en leche, 2% en IPC y 5% otros, que a otros les llamamos
la mayoría no es que sean distintos, sino que son mezclas, es una combinación. La mitad es en dólares y la otra mitad es en leche y cosas por el estilo. ¿Ah? Estos números, yo diría que aumentó, me acuerdo de memoria, pero ya DIEA venía marcando que la mayoría eran dólares, pero quizás no eran tan altas, eran más cerca del 60 y pico. Era 130 y pico y hoy es 160. El precio de el precio de la renta, perfecto. No, pero yo decía la cantidad de arrendamientos hechos en moneda dólar, que yo creo que era más cerca del 60 y algo y ahora está más cerca del 78. Bueno, y con eso tenemos un breve pantallazo de algunos datos que pudimos preparar para hoy en el tema tiadas. Ganado. Bueno, acá tenemos una cosa que también nos parece bastante interesante porque, digo, van habiendo algunas transformaciones en cuanto a razas y no teníamos datos muy objetivos. Creo que nos permite acá tener buena información. Un 83% del ganado es americano-canadiense, un 9% son cruzas, 6% holando-neozelandés, 1% jersey y 1% normando. Esto es hecho sobre vacamasas. Si lo hacemos sobre las vaquillonas, aumenta un poco, porque muchos que están haciendo cruzas hoy no llegaron a ser vacamasas, pero las categorías jóvenes tienen un poquito mayor de proporción. O sea que va aumentando un poco esto, pero ese dato no lo trajimos para hoy, pero los chequeos que estuvimos haciendo nos confirman esto que les estoy comentando. Bueno, después algún dato sobre la producción de reemplazos. Preguntamos cómo era el sistema de cría o de alimentación, llamémosle, en categorías, como para tener una idea. Entonces, esto no está ordenado. Lo más grande que la contestación más importante es que la recría se hace en base a praderas y suplementos en un 37%. Estos son contestación de productores, no de cabezas. Le sigue praderas y campo natural en un 30%. Y después combinaciones, solo praderas un 11%, corral y praderas un 4%, corral un 1%, o sea que hay gente, empieza a haber gente ya, empieza a salir en esa estadística, digamos, gente que encierra totalmente la recría y la hace en su propio establecimiento, y un 12% declara que la hace a campo natural. Aquí quisimos poner foco en algunos temas del tema recría, que es un tema bastante importante pensando en el crecimiento del sector y a su vez pensando en los servicios de apoyo como campos de recría. Les explico un poquito para que se entienda. Estos son productores que tienen recría suficiente. Consideramos que recría suficiente es la que le permite por lo menos cubrir los descartes y las muertes. Hay productores y acá están estos valores, entre el 45, 67, 70. El resto de los productores son productores que trabajan con menos recría que la necesaria, o sea que han vendido reemplazos y en sus sistemas productivos hoy no logran o no lograrían, digamos, tendrán que comprar parte de su sistema productivo. Eso tenemos que analizarlo un poco más, pero nos llamó la atención. Pensábamos que era algo que pasaba más a nivel de productor chico, pero vemos que también se da prácticamente en todos los estratos. Puede estar influenciada también por las ventas a China, digamos, y los buenos precios que se pagaron, pero nos llamó la atención eso, como en todas las categorías. No les expliqué, perdón, pero estos están ordenados por tamaño. Acá les cambié los parámetros, son miles de litros anuales. Estos son menos de 100.000 litros anuales, etc. Era esa información, digamos. Estamos tratando de ponerle foco a esos procesos y descubrimos esto que para nosotros fue una sorpresa. De estos productores tercerizan, o sea, mandan a campos de recría o sacan, ya sea campos de recría de colonización o capitalizaciones, lo que fuere. De los productores más chicos, un 10% tercerizan.
de los productores que le siguen el estrato un 26, un 32 y un 20. O sea, también en todos los estratos de tamaño hay importante tercerización del servicio de recría. Esto es un trabajo que se hizo para el departamento de Colonia, pero lo quisimos poner como un ejemplo del potencial que tiene este tipo de información que venimos sacando. Necesitamos nosotros en el trabajo de INALE precisar cuál era la demanda potencial de vaquillonas para un campo de recría, si hay que ampliar el campo de recría actual o si hay que generar más o no. Y se trabajó en base a los datos de la encuesta, en realidad una mezcla de datos de DICOSE con la encuesta, porque la encuesta nuestra no está hecha como para nosotros poder dar información por departamento. Si bien se hicieron en todos los departamentos, las muestras no están hechas de tal forma que yo pueda decir, junto a todos los que me encuestaron en Colonia, y me va a dar lo que es de Colonia. Eso nosotros no lo podemos hacer, lamentablemente. Sería el indicio, pero ya serían mucho más encuestas y mucho más complicado y mucho más costoso. Entonces, una mezcla de datos de DICOSE con los datos de comportamiento de los productores de la encuesta nos da que en Colonia hay 30.500 vaquillonas con 500 productores lecheros. Tercerizan de todo este conjunto el 21% de las vaquillonas y el 24% de los productores. ¿Ah? Eso es lo que en la encuesta da. A partir de ahí se hicieron algunos cálculos del potencial de vaquillonas a tercerizar, que era aproximadamente el 9%, unos 2.700 vaquillonas. Esto nada más que un ejemplo y de un departamento como para mostrar el alcance de este tipo de trabajos. Bueno, pasamos al tema fluentes, un tema, como todos sabemos, sensible. Nos pareció importante poder compartir qué nos viene dando la encuesta, o qué nos dio la encuesta en realidad en cuanto a esto. Y entonces le pusimos un capitulito especial. En promedio, 45% de las salas cuenta con manejo de fluentes. Pero si lo medamos desde el punto de vista de las vacas, el 64% de las vacas tienen tratamiento de fluentes. ¿Se entiende? O sea, y acá hicimos un trabajo, hizo el INALE, digamos, yo no trabajé en esto, pero trabajando en el tema de fluentes, hacer estratos de tamaño por cantidad de vacas, menos de 75 vaca masa, bueno, y una cantidad hasta más de 500 vaca masa. Hicimos estos 6 grupos de tamaños de productor por vaca masa y vemos cómo a partir de las 125 vacas, bastante parejo anda que entre el 70 y el 80% de los productores tienen tratamiento de fluente. Queda un trecho por hacer, pero en términos porcentuales es bastante menor de lo que ya hay hecho. Donde está faltando un poco más es en los estratos más bajos, pero como todos sabemos, en general esos estratos de productores más chicos con menos vacas tienen menor impacto, incluso la propia Dinama le está dejando hoy de lado el trabajar sobre esos productores, poniendo más foco en los productores que tienen más cantidad de vacas. ¿Cuáles son los sistemas de tratamiento que relevamos? Un 69% piletas, que eso además hace años que se viene trabajando, digamos, en la cuenca, vía las industrias, vía los propios apoyos que el ministerio ha dado para construcción de piletas, etc. Es barrido en seco 12 y otros 19. Y acá también un pequeño foco sobre lo que es la cuenca de Santa Lucía, lo pusimos porque estamos trabajando en eso y bueno, son unos datos que nos parecía interesante poner. Se trató de cuantificar cuánto dinero se necesitaría para poner a todos los productores lecheros de la cuenca de Santa Lucía en orden, o sea, que puedan cumplir con los requerimientos de tratamiento de efluentes. No les voy a explicar todo cómo se hizo porque excedería el largo de la charla. Son 1.500 productores lecheros, se necesitaría una inversión cercana a los 20 millones de dólares
los productores de menos de 124 vacas necesitarían la mitad de ese dinero. O sea, el foco, si uno lo parte, está ahí, porque se acuerdan que habíamos visto que son los productores que menos inversión tienen hoy. Y bueno, y después tenemos los distintos estratos y cómo se repartiría, o mejor dicho, quiénes necesitarían de este dinero para hacer las inversiones requeridas. Bueno, y con esto cerramos este tema y pasamos a tecnología. Acá en tecnología, la tecnología es muy amplia y tenemos una cantidad de temas diferentes. Algunos son un poquito más largos, otros son de apenas una transparencia, pero la idea es poder dar pantallazos de algunas cosas. Bueno, uso del suelo. Esto es la foto que contestan en la encuesta de toda la superficie. Praderas 42%, verdeos 17%, barbechos y cultivos 14%, campo natural 20% y desperdicios u otras cosas 7%. O sea que tenemos en la cuenca un 20% de campo natural, muchas veces asociados a bajos que no se pueden trabajar y bueno, distintas situaciones. Si nos centramos en el área de rotación, o sea el área que está en laboreo, en invierno tenemos un 57% de praderas, 23% de verdeos y 20% de cultivos y barbechos. Y si nos centramos en el verano, 63% de pradera, 13% de verdeos, 10% de silo planta entera, sorgo y maíz fundamentalmente, 5% de grano húmedo, 8% de soja en esta población. Después podemos hacer análisis y dejar de afuera los agricultores, etc. Pero si consideramos toda la superficie, hay un 8% de soja. Muchos productores, incluso que no son tradicionalmente agricultores, alguna chacra de soja, hasta para limpiar, han hecho y de paso capitalizan un rubro que hasta hace poco tenía un interés económico muy interesante. Si miramos solo las pasturas y por edad y por tipo, tenemos un 24% de praderas de primer año, 23%, 18%, 11% y un 28% de verdeo. Aquí están saliendo algunas puntas que habrá que analizar más, algo que más o menos todos sabemos, cómo nos cuesta hacer durar las praderas. Deseamos todos que nos duren 4 años, pero en la práctica y a nivel comercial eso no se da. Fíjense que este año también hicimos la encuesta, fue muy particular, tuvimos la lagarta en el verano, la lluvia. Puede no haber sido un año atípico, pero los grandes números no cambian mucho probablemente. Fíjense que estamos con un 28% de verdeos de invierno, que mirado en términos de una rotación de largo plazo y más estructural, es una cantidad bastante elevada, por lo menos a mi juicio, habrá que analizarlo. Bueno, después algún detalle de la alimentación. Los alimentos concentrados consumidos. Predomina el grano húmedo, un 30%, suplementos energéticos 29%, ración vaca lechera 16%, afrechillo 16% y suplemento proteico 11%. O sea que, haciendo un análisis de todo lo que dieron todos los productores, esa es un poco la composición de los granos o de los concentrados que han comido. Si miramos la producción de lo que plantaron los productores, tenemos que un 71% es sorgo, grano húmedo y un 29% maíz, grano húmedo. Si vamos a la suplementación, no de concentrados, sino de fibra, tenemos que los silos de verano, si nos posicionamos en silos, es el 72% de las reservas. Y silo pack, silos de pradera y silos de cultivo de invierno, un 28%. O sea que todos más o menos sabemos su número, pero acá le estamos poniendo números exactos. Sabemos que los silos de verano son los que más. Si analizamos estos silos de verano, ¿de qué son? Bueno, la gran mayoría son de sorgo. Eso implica un desafío importante para la lechería, porque si queremos mejorar productividad, si queremos mejorar calidad, todos sabemos las restricciones que puede tener el sorgo, y que por lo tanto hay todo un tema ahí muy interesante para seguir profundizando y seguir trabajando. Siguiendo con la alimentación y metiendo algo de maquinaria, muy poquito solo esto. Bueno, ¿quiénes tienen mixer hoy? Esta es la foto. Después tenemos en qué edad lo compraron, etcétera, tamaños de todo. Hoy,
Fíjense, acá separamos por tamaño, productores de menos de 100.000 litros, de 100 a 500, de 500.000 a 1 millón y más de 1 millón de litros anuales de producción. Estos son los productores que conforman esto. Obviamente hay una introducción del del mixer, a partir de los estratos con más cantidad de vacas. Acá tenemos que sacar la cuenta, pero ayer tirando, vamos a suponer, arriba de 700, 800.000 litros de leche, parecería que es donde realmente se empieza a incorporar el silo y no en los estratos más bajos. El mixer, perdón, el silo igual lo pueden tener sin mixer. Bueno, otra cosa que nos puede interesante desde el punto de vista, porque es crucial esto en la lechería moderna, es el ordeñe. Nos da en promedio que hay 17 vacas masa por órgano, si hacemos la cuenta global de todo. Y que el horario de ordeñe promedio son 2,6 horas. Pero eso se distribuye, y nos pareció interesante ponerlo, de forma muy distinta, como todo en la vida. Un promedio es un promedio, pero tenemos distintas situaciones. Acá separamos de vuelta 20% inferior en cantidad de vacas por órgano. 20% del medio y 20% y fíjense ustedes lo que nos dan. Los que trabajan con una mejor relación tienen 7 vacas por cada órgano. El promedio, el promedio está desviado. El 20% del medio, 14. Y los que tienen la peor relación tienen 26 vacas por órgano. Esto es bastante importante desde varios puntos de vista. Desde los recursos. Claro que esto es relativo porque uno puede hacer lotes y cambiar esta realidad, digamos. Pero desde el tema de recursos humanos, tema calidad de leche, tema incluso hasta ambiental. Cuanto más tiempo pasan las vacas en la sala, más deposiciones hacen y más complicado después es tratarlo. O sea que tiene varios, estos indicadores tienen varias análisis y varias repercusiones. En Nueva Zelanda y Australia manejan como ideal, no lo corroboré si lo cumplen, puede ser un ideal que estén lejos, manejan de 10 a 12 vaca masa por órgano. Nosotros, acá les muestro, una cosa interesante es que estas relaciones están bastante asociados a tamaño de rodeo. Estos productores que tienen una muy buena relación es porque tienen pocas vacas y a su vez, como deben ordeñar ellos, tienen una máquina que puedan rápidamente ordeñar y hacer otras tareas. Y fíjense que a medida que vamos aumentando la relación, los rodeos van siendo cada vez más grandes. Y aquí pusimos, que también lo preguntábamos en la encuesta, cuánto tiempo le lleva el ordeñe en el pico de primavera, incluyendo el lavado de la sala. Y fíjense ustedes, bastante concordante con la relación. Partimos de los que tienen mejor relación, que les lleva 1,8 horas, cerca de 2 horas, hasta los que tienen la relación peor, llamémosle, que les lleva prácticamente 4 horas el ordeño. Nos parecía interesante ir afrontando. El promedio, que no sé si lo puse acá, no lo puse acá, está por los... acá está, el promedio ya lo había dicho antes, perdón. El promedio total de todo nos da 17. Otro tópico de tecnología, una pincelada muy rápida. Reproducción, sistema de servicio utilizado. La mayoría, 50%, solo toro. Y después se reparte inseminación artificial exclusivamente 21% y una combinación de ambos, el repaso, etc., un 29%. O sea que si partimos acá, 50% usa solo toro y 50% usa inseminación artificial y a veces acompañado también con toro. Sistema de registro reproductivo. Si queremos mejorar reproducción, si queremos mejorar cualquier cosa en la vida, tenemos que registrar y saber dónde estamos parados. Entonces es interesante ver esto. En papel, un 61%. Y papel, el almanaque de Conaprole, la libretita, le llamamos papel por decir, pero es la anotación de los registros que son válidas, digamos, pero que a su vez llevan ya bastante tiempo, digamos. Software específico para manejo del ganado, un 20% de los tambos.
Planilla de Excel, que algunos medio hábiles se manejan bastante bien y logran tener información. Es más complicado, pero se logra. Hacen filtro y van teniendo una composición, un 5%. Y no llevan ningún tipo de registro, un 14% de los productores. Después hicimos otra pregunta, que era sí o no, de varios como aspectos tecnológicos de utilización. Y acá nos sorprendió, tanto que estuvimos reunidos ayer, como diciendo, presentamos estos datos porque nos sorprendió, capaz que después revisando, vamos a ver qué da. Estas son la primera vez que lo hicimos ahora. Nos da que sincroniza cero, y estos son productores. Capaz que lo cruzamos por vacas y cambia bastante la relación. Sincroniza cero el 28% de los productores. Hace tacto o ecografía el 46%. Ese dato nos pareció bajo, digamos, creíamos en la cabeza de todos los técnicos estaba que ese dato era superior, pero eso es lo que nos da y bueno, lo presentamos tal cual. Semen sexado 13, eso creo que sí, que más o menos puede andar en lo que... Esto no es que usen en todo el rodeo ni nada, ¿no? Es que usaron semen sexado. No se crean que usan sistemáticamente y en todas las categorías ni nada. Es como... Estamos analizando desde el punto de vista de adopción de ciertas tecnologías y uno va probando y en la medida que van dando después la va incorporando. Usan parches el 20%. Y otro dato que nos llamó la atención es que preguntados si están conformes con sus resultados reproductivos, el 77% dijo que sí. A nosotros por lo menos nos llamó la atención. Pero eso es lo que opinan los productores de su performance reproductiva. Riego, otro temita que creo que interesa. El 7% de los productores tienen sistema de riego. En la encuesta tenemos que separar porque hay una diferencia. Los que declararon tener sistema de riego y los que utilizaron ese año. Porque ese año justo fue llovedor y entonces muchos tuvieron y ese año en realidad ni lo utilizaron. Bueno, pero hablamos de 7% de los productores con riego. Y esta es la distribución del sistema de riego. El mayor cantidad por productor es el 43%, son aspersores, o sea, los aspersores chiquitos, esos que se van corriendo. Por gravedad, un 21%, cañón 16%, tortuguita, que no sé si ubican, le pusimos el término popular, pivot 5% y ala piovana 2%. Esos son los sistemas por productor. Si lo llevamos al área regada, primero les leo esto. El 7% de los productores riega. El 0,6% del área, o sea 3.000 hectáreas, es la que se riega. Y ahí para tomar el 0,6% es del área cultivable, del área de rotación. Dejamos de fuera el campo natural, etc. ¿Ah? Y los propios productores que regaban manifiestan que tienen potencial de crecer hasta 5.000 hectáreas. O sea que lo que están regando es 3.000, pero en realidad podrían regar 5.000. Con 5.000 estaríamos en el 1% del área de rotación regada. Y si analizamos por hectárea cómo se distribuye, vemos que hay un 39% del área que está regada bajo pivot. Obviamente los pivots son grandes y cuando los llevas al área son los que más riegan. Un 36% en gravedad, 16 cañón, 4 aspersores, 3 tortuguitas y 2 ala piovana. Fuentes de agua, pozo, en su gran mayoría 58%, 24 represa y curso de agua 18%. Y esta pregunta también es interesante, por más que no sea muy positiva desde el punto de vista del riego, pero es importante no engañarnos y saber dónde estamos parados. Le preguntamos al productor, en los próximos 3 años, capaz que sí, le hicimos cuando estaba lloviendo, le preguntamos, en los próximos 3 años, ¿tiene pensado, no es que tenga el proyecto hecho, ¿tiene pensado la posibilidad de tener riego? Bueno, el 81% dijo que no pensaba poner riego, el 7% ya está regando y un 12% sí dijo que sí, estaba dentro de sus planes estudiar la posibilidad de hacer riego. Quisimos terminar redondeando, volvemos de vuelta, dejámoslo, esto tiene que ver con tecnología, pero no de aspectos puntuales, sino de toda la población. Y les explico brevemente. Vamos a presentar a los remitentes y después a los queseros por separado. Y esto está hecho así. Productores de menos de 300 litros diarios,
de 300 a 1400, de 1400 a 2700 y más de 2700 diarios. Algo así como muy pequeños productores, medianos y grandes, por simplificar, que no me gusta eso, pero para poder poner algo. Separamos a los productores en los que estaban por debajo de 4.000 litros por hectárea de vaca masa, que es lo que está en rojo, y en azul los que están por arriba de 4.000 litros por hectárea. ¿Cómo leemos este cuadro entonces? Estos son los productores estos son pocos productores, digamos, el 11% de los productores, estos chicos, pero todos están por debajo de los 4.000 litros. El siguiente estrato son la mayoría de los productores, si sumamos nos da 40, 50% de los productores están en este estrato, pero resulta que la mitad está por debajo y la otra mitad sí está con buenos niveles de incorporación de tecnología, poniendo la productividad por hectárea como un resumen de la tecnología, digamos, un resultado. Y si vamos a los productores más grandes, todos o la gran mayoría están con niveles tecnológicos buenos. Entonces, ¿qué lectura primaria tenemos? Bueno, ha habido una incorporación y un crecimiento muy importante a nivel de la lechería, pero que estuvo bastante sesgado en productores un poco más grandes. Productores más chicos han quedado rezagados en la incorporación de tecnología. No los quiero aburrir, pero después hay cantidad de datos que nos muestran eso. Está muy asociado también a las tasas de crecimiento. Si cruzamos con tasas de crecimiento que yo le había mostrado hoy, estos mismos rojos son productores que han crecido al 1% de repente o han decrecido, cuando estos han crecido a tasas del 5-6%. Y para la quesería pasa algo por el estilo. Estos productores más chicos, hicimos otros estratos porque son otras dimensiones las del productor quesero. Estos productores más chicos son los que han incorporado menos tecnología y los productores un poco más grandes son los que... Pero eso creo que nos deja como... Es algo que de repente podíamos saber y en realidad se puede constatar, pero es algo que como INALE por lo menos tenemos que tener en cuenta para el trabajo nuestro y las cuestiones. Que de hecho ya tenemos varios programas que están tratando de trabajar en esas áreas, ¿no? Bueno, y para terminar, ¿me da tiempo de terminar? Y pregunta. Y para terminar entonces, muy brevemente, estamos convencidos de que tiene un gran potencial de información. Esta encuesta que hemos hecho ha dado bastante trabajo, todos los que trabajamos en ella sabemos, pero estamos contentos del resultado. Creo que nos va a permitir pararnos mejor por poder cuantificar las necesidades para el desarrollo del sector en cuanto a investigación, inversión, financiamiento, capacitación, asistencia técnica, emprendimiento asociativo, relevo generacional, medio ambiente. Creo que vamos teniendo una cantidad de datos que nos permiten cuantificar y objetivar mejor muchas situaciones. Y bueno, ¿y qué pensamos hacer con esto en el corto plazo? Aparte de seguir nosotros procesando la información, pensamos constituir algunos grupos de trabajos técnicos para tratar temas específicos, reproducción, alimentación. Todavía no hemos convocado, pero digo, la idea es esa, poder hacer gente que esté trabajando en el sector, poder sacarle más jugo a los datos de la encuesta y poder tener más capacidad crítica y analítica al respecto. Y bueno, y vamos a culminar después con una publicación que vamos a hacer en conjunto con DIEA, donde presentaremos por lo menos las cosas más relevantes. Bueno, muchas gracias por la atención.